El agua no se vende, o al menos así debería ser. Pero en Latinoamérica, el recurso más preciado está siendo negociado en salones de poder donde las leyes son escritas por quienes quieren poseerla. Imagínate una región con el 30% del agua dulce mundial, desde los glaciares andinos hasta los ríos amazónicos que surten a 9 naciones. Sin embargo, en territorios como el Valle del Elqui en Chile o la provincia argentina de Formosa, las comunidades pagan hasta 2 salarios mínimos mensuales por cisternas de agua contaminada mientras corporaciones exportan litros en botellas. Todo empezó con un mantra económico: privatizar para modernizar. Organismos como el FMI y el Banco Mundial, en los años 80 y 90, presionaron a países endeudados para entregar servicios hídricos a empresas privadas. Chile fue el laboratorio. En 1981, bajo Pinochet, la Ley 18.473 declaró ríos como bienes de capital, vendiéndolos a empresas extranjeras. Hoy, las aguas del río Baquer son controladas por AES Gener y Endesa, españolas, mientras pueblos mapuche carecen de acceso a sus propias fuentes ancestrales. Pero la resistencia estalló donde menos esperaban. En 2000, la multinacional Bestel demandó al gobierno boliviano por $50 millones, tras ser expulsada de Cochabamba. Después de que su compañía Aguas del Illimani quintuplicara las tarifas, la guerra del agua fue un símbolo. Jóvenes y campesinos tomaron las calles, gritando «El agua es vida», hasta derrotar al imperio corporativo. Sin embargo, la lección no se aprendió. En 2019, en Ecuador, Suez/Diagonal-Engie aumentó las tarifas un 300%, hasta que las protestas obligaron a cancelar sus contratos. ¿Quién gana? Las transnacionales. Nestlé extrae millones de litros diarios en México y Chile pagando tasas simbólicas, mientras comunidades beben agua con mercurio o pesticidas. En Argentina, el grupo Techint, dueño de Siderar, consume 35% del río Salado para sus acerías, dejando a productores agrícolas sin caudales suficientes. Pero la peor amenaza no son las plantas industriales, es el agroexportador, que usa el 70% del agua Yusebel en latifundios dedicados al cultivo de soja y cacao para mercados internacionales. En Colombia, multinacionales como Nutreco secan ríos enteros con megaproyectos ganaderos, mientras indígenas Uwa ven sus pozos secarse. La minería extractiva y la agroexportación han desencadenado una crisis hídrica en Latinoamérica, llena de contrastes y desafíos. En Perú, el proyecto Tía María de Southern Copper Corp representa una amenaza latente para las comunidades indígenas locales, cuyas aguas están contaminadas con mercurio. Este y otros minerales se extraen a costa de la salud de los ríos y de las personas que dependen de ellos. Colombia y Chile se enfrentan a problemas similares. La mina Yanacocha de Anglo Gold Ashanti ha contaminado con cianuro ríos como el Blanco, generando devastación ecológica y problemas de salud. La minería a cielo abierto en Chile consume una quinta parte del agua utilizable mientras los efectos del cambio climático aceleran la pérdida de glaciares, componentes cruciales para el suministro de agua. Las montañas mismas no están a salvo, y en Argentina, Barrick Gold persigue explotar glaciares protegidos. La sobreexplotación y privatización del agua han llegado a un punto crítico, donde la humanidad parece solo un espectador pasivo en un paisaje apocalíptico. A pesar de la oscuridad, hay señales de resistencia. En Argentina, colectivos como el Frente Popular Darío Santillán luchan por la soberanía hídrica. En Uruguay se ha dado un paso significativo al reconocer el agua como un derecho humano. La Ley N-Grados 19.076 obliga a las empresas a moderar sus contaminantes. A nivel global, China edifica proyectos hidroeléctricos en Perú que amenazan al Amazonas y BlackRock invierte enormemente en muchos de estos. Nestlé extrae millones de litros diarios en México por una fracción irrisoria de su valor real, mientras que las comunidades sufren la escasez y los altos costos del agua. El factor agricultura también desempeña un rol crucial. Empresas como Cargill y Bunge monopolizan el uso del agua para cultivos de soja.
El testimonio de un agricultor en Santa Fe, Argentina, resalta las dificultades de acceso al agua, ahora un lujo costoso. El clima complica la situación. En Bolivia, las sequías menguan el salar de Uyuni, cambiando el paisaje natural. En Ecuador, Chevron Texaco dejó cicatrices indelebles a través de derrames. Mirando hacia el futuro, se proyecta que el 40% de Latinoamérica enfrentará una escasez hídrica crónica en las próximas 2 décadas. Las propuestas de solución, muchas veces injustas, no priorizan la equidad. Desde políticas que convierten el agua en un bien de lujo hasta proyectos insostenibles, la amenaza demanda atención urgente. La Amazonía enfrenta una crisis ambiental grave debido a proyectos hidroeléctricos y de extracción de recursos naturales, que amenazan tanto la biodiversidad como a las comunidades indígenas que habitan en la región. En Brasil, el proyecto del complejo hidroeléctrico del Tapajós planea inundar vastas áreas del territorio amazónico para generar energía destinada principalmente a siderúrgicas y minas en China. Esto ha generado un fuerte conflicto con los pueblos indígenas Munduruku, quienes han sido históricamente guardianes del río Teles Pires y ahora enfrentan criminalización por su resistencia. Raoni Metuktire, uno de los líderes indígenas, expresa su angustia ante la devastación ambiental: si secan nuestros ríos, secamos nuestra vida. A pesar de las protestas, ejecutivos de empresas transnacionales como Sinohydro y Odebrecht celebran los contratos lucrativos derivados de estas iniciativas, mientras los bosques una vez vivos se transforman en estériles lagos artificiales. La legislación actual en Brasil favorece este tipo de proyectos bajo el pretexto del desarrollo, otorgando concesiones hidráulicas sin evaluar plenamente los impactos ambientales. La Ley 12.734/2012, que regula estas megaobras, exonera a las empresas de responsabilidad por los desastres sociales o ecológicos que puedan ocasionar. En este contexto, el agua se convierte en un recurso altamente disputado, y en muchos casos, un botín de guerra económica. No obstante, emergen movimientos de resistencia por toda América Latina. En Perú, la Confederación Interétnica de la Amazonía logró detener la mina Conga de Yanacocha mediante una combinación de estrategias legales y movilización popular. En Ecuador, el pueblo Shuar declaró el territorio Baquintoni como área libre de minería, imponiendo severas penas a aquellos que intenten explotar recursos sin la autorización comunitaria. Simultáneamente, la crisis hídrica en las zonas urbanas de Brasil refleja profundos problemas sociales vinculados a la pobreza y al racismo. Las favelas, como las de Sao Paulo, dependen de caros suministros de agua transportados por camiones cisterna, mientras que los sectores más privilegiados consumen agua sin restricciones. Empresas como Suez/Engie, que controla el servicio de abastecimiento en Río de Janeiro, gastan significativas cantidades en publicidad para ocultar las pérdidas de agua derivadas de fugas en su sistema de distribución. El cambio climático exacerba estas desigualdades, y durante el verano de 2023, la ciudad de Santiago en Chile experimentó días sin acceso al agua, mientras que la empresa Aguas Andinas reportaba elevadas ganancias. En respuesta, se proponen proyectos como el Acueducto del Maule, que redirigen agua desde las zonas rurales a las urbanas para apoyar industrias turísticas y mineras, dejando sin solución a las familias que enfrentan escasez de agua. El reto de gestionar el agua se presenta como un desafío global, en medio de intereses empresariales que buscan privatizar este recurso. El agua no es simplemente un recurso natural en crisis por la escasez, se ha convertido en un conflicto geopolítico de dimensiones globales. La discordia por la soberanía hídrica se refleja en regiones como Chile y Perú, que disputan los glaciares de la cordillera de los Andes. Nicaragua negocia proyectos hidroeléctricos con China, cediendo el control de un 60% de las reservas de agua del país a intereses extranjeros. Esto resalta las dinámicas de poder que dictan el acceso al agua. En Centroamérica, bajo el Tratado de Libre Comercio, CAFTA,
países como Honduras priorizan las exportaciones hortícolas sobre el acceso al agua potable para las familias en regiones áridas, convirtiendo la gestión del agua en un asunto de inequidad. La integridad científica que podría mitigar esta crisis está comprometida por intereses corporativos. En Perú, empresas mineras financian investigaciones que manipulan resultados para minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. Sin embargo, hay ejemplos de resistencia que ofrecen esperanza. En Guatemala, el pueblo maya Cuecchi ha sostenido una larga batalla legal contra la minera canadiense Goldcorp, logrando que se reconozca el derecho al agua como inalienable. El mercado continúa mercantilizando el agua. Fondos como Water Asset Management adquieren derechos sobre ríos y acuíferos para beneficiarse económicamente. En Colombia, Pacificorp ha incrementado tarifas por servicios hídricos hasta un 400%. El racismo ambiental se manifiesta en las prioridades de distribución del agua. En El Salvador, a pesar de que el 23% de la población no tiene acceso a agua potable, los complejos turísticos consumen 6 veces más agua que un hogar promedio. El futuro del acceso al agua es alarmante. Se predice que para el 2050, Latinoamérica podría perder un tercio de sus lluvias estacionales. Las cuencas cruciales como la del Plata se secarán y la selva amazónica dejará de reciclar nubes hacia Argentina. Iniciativas locales y comunitarias sugieren un camino hacia adelante. En México, la Red Nacional de Agua une a más de 300 comunidades para desarrollar infraestructuras autónomas. En Venezuela, el movimiento Agua en Paz ha establecido redes locales. El cambio necesario requiere una descolonización del enfoque hidrológico. El proyecto Indígenas por los Ríos Vivos, impulsado por mujeres de pueblos originarios, busca leyes que reconozcan a los ríos como sujetos de derecho. El desafío final radica en reinventar el acceso al agua. Costa Rica ha visto surgir iniciativas como Agua Común, que utiliza blockchain para asegurar que el agua extraída se compense con proyectos sociales. En Bolivia, el programa Agua Clara ha conectado a comunidades rurales, reduciendo la mortalidad infantil al mejorar el acceso al agua tratada. La lucha por el control y el acceso al agua no admite celebraciones prematuras. Mientras se anuncian visiones futuristas de colonización espacial, las comunidades continúan reclamando y defendiendo el agua como un derecho inherente. La líder indígena brasileña Sonia Guajajara expresó: "No pedimos permisos, reclamamos lo que es nuestro. El agua no se vende, se cuida. Las aguas podrían ser las que dicten el curso del destino humano". El agua se presenta como la nueva frontera del denominado imperialismo verde en el contexto global actual. Aun cuando Occidente celebra sus avances hacia una transición ecológica, en realidad, sus corporaciones continúan devastando los recursos naturales de Latinoamérica. Un claro ejemplo de ello es el proyecto Minera Tía María llevado a cabo por la canadiense Southern Copper en Perú, quien promete crear empleos verdes. Sin embargo, estas promesas encubren la realidad de que la minera utilizará 70 millones de litros de agua diarios para el procesamiento de cobre. Esto deja comunidades como Chalhuahuacho sin acceso a algo tan esencial como el agua potable. Simultáneamente, en Argentina, el fondo Baker Hughes Energy Transition invierte en megaembalses hidroeléctricos que impactarán a 15.000 familias mapuches desplazándolas de sus tierras ancestrales. Irónicamente, mientras venden la idea de energía limpia en los mercados bursátiles, ignoran los efectos devastadores que estas megaconstrucciones tienen sobre las poblaciones locales. Occidente mantiene una postura ambigua. La Unión Europea, a través de su reglamento de deforestación, exige trazabilidad en las materias primas. Sin embargo, continúan adquiriendo soja transgénica del cerrado brasileño, cuyos cultivos se mantienen gracias a aguas sustraídas de los pueblos guaraní. En paralelo, mientras el presidente Biden promueve la ley de reducción de la inflación, NIRA, con la promesa de combatir el cambio climático, sus empresas mineras extraen litio en Chile, contaminando ríos con mercurio y sulfato de sodio, recursos vitales para los atacameños. Ante esta situación, la resistencia se globaliza.
En 2023, el Foro Social Mundial del Agua reunió en París a representantes de 89 países indígenas, como los Bichi argentinos y los Sami noruegos, quienes demandan que el agua no sea un producto financiero. Exigen reparaciones tras siglos de colonización y explotación. Activistas del Water Justice Collective llevaron la protesta a Wall Street ocupando las oficinas de BlackRock, desplegando pancartas con el mensaje: su cuenta de ganancias se llama pobreza hídrica. Existen soluciones alternativas proponiendo el respeto a la gestión comunitaria del agua. En México, mujeres maya tzotzil de Chiapas administran agua milpa, donde cada comunidad contribuye con el 5% de sus cosechas para mantener operativas las tuberías comunitarias. De igual forma, en Colombia, la cooperativa Cauce Libre ha conseguido que 14 municipios del Catatumbo redirijan fondos de reparación post-conflicto para la construcción de pozos artesianos en zonas afectadas por el paramilitarismo y el fracking. A pesar de esto, las multinacionales continúan imponiéndose por la fuerza. En Colombia, Suez/Diagonal utilizó drones militares para espiar protestas contra sus plantas de tratamiento en Cali, mientras que en Ecuador, la petrolera Repsol presiona al gobierno para explotar el Parque Nacional Yasuní. El colapso parece inminente. Según un estudio del Banco Mundial, para el año 2040, América Latina podría perder hasta un 15% de su PIB a causa de conflictos hídricos, previendo que el 70% de sus ciudades enfrenten sequías crónicas. En el desierto chileno de Atacama, la empresa SQM extrae excesivos volúmenes de agua para la producción de litio, mientras los campesinos locales deben pagar precios prohibitivos por agua potable que, lamentablemente, se ha convertido en un lujo. ¿Cuál es la respuesta de los dirigentes? Más represión y falacias. En Nicaragua, bajo cargos falsos de terrorismo ambiental, la dictadura de Ortega encarceló a 12 líderes Miskitu que habían denunciado contaminación tóxica del río Coco por parte de una empresa china. Asimismo, en Honduras, el gobierno ha otorgado concesiones mineras en áreas protegidas dentro de la biosfera del río Plátano, desestimando que el 60% de estas áreas ya padece desertificación. A pesar de estos retos, la lucha sigue en pie. En Bolivia, la OPIAC ha logrado incluir en el Plan Nacional del Agua la consigna ancestral: el agua corre para vivir, no para venderse. En Perú, la plataforma digital Mapa de Conflictos Hídricos permite monitorear vertidos químicos en tiempo real desde 120 dispositivos comunitarios. La batalla final es ideológica. ¿El imperialismo hidrológico fracasará si dejamos de ver el agua como un recurso? Y lo reconocemos como un derecho, una memoria ancestral y un puente entre pueblos. En cada pozo artesanal, en cada ley que reconoce a los ríos como sujetos derechos, se dibuja un mapa donde el agua no sirve al mercado, sino a la vida. El fracaso del imperialismo hidrológico depende de nuestra visión del agua como vida. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.